Ei, benvinguts al quart capítol o episodi, o com vulgueu dir-ho, de la sèrie de Batman Arkham. Ja feia temps que no gravava i és perquè, bueno, fa uns dies que m'he apuntat al gym, he estat exercitant i tot això al meu cos i, pues, per què mentir-vos, també m'he oblidat una mica de gravar tot això. He estat jugant al Minecraft amb uns amics, no he gravat. I bueno, dic, ja va sent hora de pujar al següent capítol. I dic, pues vinga, anem a per ell. En l'últim capítol, si mal no recordo, per què se'm posa sempre el ratolí aquí? Vale. Primer de tot anem a millorar, vale, la coratge antibales i ja la tenim millorada al màxim, no? Perfecte, sí, ja la tenim al màxim. Vale. I, vale, teníem que anar a... Vale, teníem que escanejar la sang. Vale. Vale, fem un resum del capítol anterior, més o menys, vale? Vale. Vam rescatar el doctor Gel del pingüí, vale? Que crec que està per aquí. Mira, aquí està el pingüí. Esto no ha terminado. Pues yo creo que sí. Soy un hombre paciente. Puedo esperar. Vale, sí. I després vam estar parlant de la cura del... Bueno, quan ja el vam rescatar, ell tenia una pistola que li havia robat, vam aconseguir una cosa per desestabilitzar la pistola i poder-lo atrapar i tot això. I després vam estar parlant de la cura d'en Joker, vale? I necessitava, pues, una mostra de sang d'una persona que hagi estat amb una substància durant molt temps, vale? Però aquesta persona, justament, Batman la coneix i es fa Al Ghul, vale? Es fa Al Ghul i es veu que aquí tenien segrestada una noia, vale? Una ninja que pertaneix al clan del Ra's al Ghul, que ara, si no m'equivoco, el nom era la Lliga de la... o alguna cosa així, crec que era. Ara no me'n recordo, després ho miraré, vale? Igualment, segurament parlem d'això allà, vale? I tenim d'analitzar la sang que ha deixat trencant el cristall, que està aquí. Oráculo, cambio de planes. Voy a por la Liga de Asesinos. Això era la Lliga ¿Qué d'Assassins. tienen que ver con todo esto? Un momento. ¿Es por Ra's o por su hija? El pingüino tenía una de las asesinas de la Liga presa en el museo. He reconocido la insignia. Forma parte de la guardia de élite de Talia. Lo sabía. ¿Qué tiene esa mujer que la convierte al instante en la persona más importante de tu mundo? Talia no es el objetivo, Bárbara. Te he enviado la cura sin terminar de Freeze. Me parece que la respuesta está en la sangre de Ra's al Ghul. Está bien, Bruce. Supongo que tienes que ir a por él. Pero por favor, céntrate. No dejes que ella te despiste otra vez. Bueno, aquesta noia jo crec que està una mica gelosa de que... d'aquesta Talia, És que és l'amor de Batman. Veo i tot que ha això. pedido información sobre la Liga de los Asesinos al batiordenador. Oh, y ha pedido más equipamiento. ¿Nunca se ha planteado usar un cinturón más grande? Sí, pero pesaba mucho y me hacía más lento. Avísame cuando vaya a llegar. ¿Puede oírme alguien? ¿Cambio? Te oigo. Esto es un caos. El jefe se ha esfumado. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido el pingüino? Ni idea. Estaba soltando eso de voy a colgar a Batman en mi sala de trofeos. Y de repente nada. Pero esto no me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿Le ha matado Batman? ¿Has vuelto por el museo? El museo está cerrado. Esos cerdos de incógnito se han adueñado del sitio. Teníamos que haberlos matado. ¿Y cuál es el plan? Escondernos. Y si vemos a la gente del Joker, los matamos. Batman, está aquí. ¡Vamos! ¡Se ha montado una pelea! Aquesta, sí, tot això. Rebento una mica. Per cert, si us està agradant la sèrie i tot això,
més endavant farem el postgame. Tot això, si demaneu el postgame, Vas a doncs morir, el friki. farem. I si no, pues també, que tinc ganes de jugar-ho. ¡Vas a morir aquí, Batman! Sisplau, compartiu els vídeos. Vale, ¿Tienes aquí miedo? Fotem uns quants guamazos. Tranquil, què fas amb el bate? ¡Vas a morir aquí! No sabeu defensar-vos sense bates ni coses d'aquestes o què? Vale. Ara continuem el rastre de la sang. Vale, ens havíem quedat per aquí, vale? Llavors, per quin lloc estava la sang? Vale, sí, aquí, pero es que ha tingut que estar... Ah, mira, Todos los prisioneros de Arkham son responsables de su propio cuidado. No lo entiendo. El pingüino ya tendría que habernos llamado. Dados a ¿De disposición verdad? de ¿Batman todos le ha los pillado? prisioneros en el centro Imposible. de Arkham. Ya. ¿Y cómo diablos va a poder Batman entrar en el museo? Este sitio está más cerrado que mi madre en el baile de fin de curso. ¿Qué diablos significa eso? Mejor no te lo cuento. Sí, señor. Y yo. Tenemos cosas más importantes que tratar, como ¿qué vamos a hacer si Batman se ha cargado al pingüino? Podríamos ir a ver a tu madre. Eso ni lo menciones. Creo que hemos metido el dedo en la llaga. ¿Qué pasa? ¿Es que tu madre es la puta? El rastro de sangre se ha acabado. La única forma de encontrar a ese asesino es localizar más pruebas. ¿Qué? La única forma de encontrar a Ras es ponerle un transmisor a esa niña. Tendré que acercarme. ¿Qué? ¿Dónde se ha metido? La he perdido. Ah, vale, no la podem perdre de vista. Vale, vale. Bueno, pues ara ho tornem a fer. Ahora no puedo hacer eso. Tendré que acercarme. Vale, ya tenim el transmisor. Solo sigues vivo porque el gran Ra's al Ghul así lo permite. Dile que se vaya. Puedo con ella. Bajad las armas. No nos sigas. No necesitaba tu ayuda. ¿En serio? Pues no parecía eso desde donde lo he visto yo. Lo tenía todo controlado. ¿Por qué te envía Alfred? Estaba preocupado por ti. Toma esto. Analízalo y empieza a buscar en hospitales y salas de urgencias. Todo el que tenga esta sangre morirá en menos de 24 horas. ¿De quién es la sangre? Ah, es tuya, ¿verdad? La llevaré a los hospitales y volveré. Necesitas mi ayuda aquí. Yo puedo con esto. Te necesito en Gotham.
Las cosas podrían ir a peor, mucho peor. ¿Tú crees? Si es verdad que Strange sabe quién eres, ¿qué pasará si se lo cuenta a todos? ¿Cómo vas a...? Créeme, encontraré la forma. Si me necesitas, ya sabes dónde estoy. Lo sé. Y ahora vete. Perfecte. Strange le come el coco a todo el mundo. Le habrá dejado el cerebro frito al viejo Sharp. Sota el xip transmissor, pues ja està. Ara podem seguir tot això. Esto no me gusta. Dicen que Batman se ha cargado al pingüino. ¿Crees que es verdad? No sé, tío. Pero si es verdad, necesitamos un plan ya. Sin el pingüino, Dos Caras pasará a la acción. Se hará con todo, lo sé. ¿No se lo había cargado Catwoman? Nah, dicen que solo le hirió. Va a volver. Nadie sabe cómo, pero lo hará. Ja que estic a fer per agafar això. Bueno, no sé. Ja ho farem més endavant, això com vaig dir anteriorment. Vale, ens posarem el lanzacabos, el llençacaus, perquè suposo que ens l'han donat perquè el necessitarem ara. Esto es Gotham, no Tokio. Aquí no tenemos ninjas, ¿verdad? Bueno, a ver si me entero. Batman ha salvado a Freeze del pingüino. ¿Es que trabajan juntos? Ah, Batman no trabaja con Freeze. Pero se ha cargado al pingüino para llegar a Freeze. ¿Freeze no trabaja para el Joker? Está empezando. Batman se ha cargado al pingüino. ¡Es el murciélago! Te lo digo yo, tío. Ha bajado ahí. Vale. Ha sigut fàcil. Todos los prisioneros de Arkham son responsables de su propio cuidado. Hay unos recursos médicos limitados a disposición. Oráculo, voy a meterme bajo tierra. Bajo la superficie, Gotham es un laberinto de viejas estructuras de hierro y acero. Puede que la señal se debilite. Intenta no perder contacto. Estoy reorientando todos los satélites. Buena suerte, Bruce. Mira. Tío, ¿y yo que creía que se estaba mal ahí arriba? Aquí abajo no solo tengo frío, sino que estoy mojado y vuelo como si estuviese pisando algo que se ha dejado el cocodrilo. ¿Es que nunca dejas de quejarte? Callaos, los dos. Tenemos un trabajo que hacer. Banda del Pingüino ha huido y el Joker quiere que nos carguemos a todos los que encontremos. Pero no les estaba... ¡Cuidado! ¡Es Batman! Ah, pues no, jo pensava que ens tiraven a tirar, però no. Mira, que no tots els sous, nanos. A veure, és fàcil matar-lo, eh? I que Batman no mata. I tens sort que Batman no mati. Joker tiene a sus hombres por las alcantarillas, cazando a los matones del pingüino que quedan. Ara. Vale, i ara sí que tenim que fer això. Uepa. Escuchad, los últimos hombres del pingüino están encerrados por aquí. Y el Joker quiere que los encontremos. ¿Los matamos? Depende de nosotros. Yo voto por matarnos. La mitad de la banda del pingüino son mercenarios. Nunca te fíes de un mercenario. Como digo, depende de nosotros. Ya veremos qué pasa cuando los alcancemos. Espera't un moment. Vale, no tenim que anar... O sigui, és que és l'únic lloc, no?
Ui, què fas amb l'ampolla de vidre? Ui, què fas, nano? Es creuen molt forts, vale? Però, mira, a veure. Voy a matar, murciélago. ¡Voy a matar, Frankie! Esto va a ser fácil, mona. Com us vaig dir en anteriors vídeos, aquest és el segon de la saga i tinc pensat, o sigui, si hi ha moltes visites en plan, per ara anem bastant bé, o sigui, en plan, tinc visites de quasi tots els, almenys em surten, en l'últim vídeo que vaig pujar d'aquests, pues tots els subscriptors el van veure, o almenys és el que em posava, llavors es una cosa, pues... El protocolo 10 comenzará en 5 horas. La audiencia, pues, li agrada el contingut. Per tant, és bo per al canal i per mi, clar. O sigui, al final de tot, és això. Vale, ara el llançacaus. Ens enfilem per aquí. Obrim porta. Uy, ¿qué más está pasando? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? Las lecturas de tu traje acaban de ponerse en rojo. Tú, dame un minuto. Me pondré bien. De eso nada. Date prisa. Se te acaba el tiempo. Uau. Estàs bastant fotut ara mateix, Batman. Tío, ¿qué llevan estas cosas? Armas, explosivos, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero, ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? ¿Qué insinúas? El Joker es mi jefe, ya lo sabes. Llevo años en su banda. Pues ¿Qué hace aquí el murciélago? A ver... Cámara sua... Mira, és que acabo amb vosaltres, no em fa falta cap tècnica ni res, Mira. ¡Esto va a doler, monstruo! Tranquilo. El jefe te quiere muerto. Lo siento mucho. Arkham City va a arder. No, ¿qué dios? Pero si era fácil, era muy fácil. Creía que ibas a darme más guerra. Collons, Supongo que me equivocaba. Pitjor que nosaltres, Vale, jo crec que no tenim que fer aquesta tàctica, vale? O sigui, Tío, ¿qué llevan estas cosas? Fàcil, però armas, explosivos, rastreadores térmicos, todo lo que necesita un ejército. Para machacar al pingüino. Pero, ¿cómo es que lo tenemos nosotros? ¿No se supone que esto es una prisión? Haces muchas preguntas, chaval. ¿Seguro que estás en nuestro bando? ¿Qué insinúas? El Joker es mi jefe, ya lo sabes. Llevo años en su banda. Pues deja de hacer preguntas. Ya sabes que a Jota no le gustan las preguntas. Vale, lo siento. Es que me parece raro, nada más.
¿Sabéis qué es este Este panel sitio? está protegido Nunca por había unas oído claves de hablar del seguridad viejo Tiger. No puedo descodificarlas sin acceso al programa maestro de control que usa Strange. ¿Estabas muy ocupado mojando la cama para aprender algo? Si te hubieras molestado en aprender algo, sabrías que lo que llaman... ¿Pero qué? ¡Humo! Aquí es donde vas a morir. ¡Voy a despedazarte! Uy, a ver, ahora nada. ¡Vas a morir esta noche, Batman! ¿Crees que no moriré aquesta nit, Oráculo. Parece que el Joker está mandando a sus hombres a robar armas de los guardias Tiger. Mal asunto. Esos tipos van armados con lo último en armamento militar. Si el Joker se hace con todo eso... A veure. Ya sabes. No lo hará, no lo permitiré. O què? Vale, mira, pugem de nivell. Collons, una altra vegada amb el ratolí aquí. No sé per què es posa. Vale, la curassa de combat jo crec que tindríem que millorar. O bueno, ocultar senyal de calor, mira. Mira, això ens anirà bé, també, ¿vale? Está bastante bé, això d'aquí de la senyal Vaya, de calor. mira qué tenemos aquí. ¿Qué pasa, doctora? Bueno, no dic res Por favor, no me hagáis daño. Oh, no vamos a hacerte daño, guapa. No a una monada como tú. Por favor, soy nueva. No sé qué está pasando aquí. ¿Puedo quedármela? No, ya te tocó la última. Coge el resto de las armas y amontónalas aquí. Tenemos que cumplir los plazos. ¿Qué son estas cosas? Generadores de interferencias militares. Alguien en la sala está usando un disruptor de señales. Tengo que neutralizarlo para escanear la sala en busca de objetivos. Déjate de charlas y ponte en movimiento. Dios, qué cara de miedo. Yo cubro este paso. Está aquí sola con nosotros. Debería estar asustada. No somos buena gente. Oh, Dios. Por favor, no puedo curarme. Dejad que me vaya. Lo siento, doctora. Ahora es nuestra. Pero hágame un favor y no intente huir. No quisiera tener que castigarle. Si lo hacéis, no me enfadaré. Estaré muerto y Harry estará muy enfadada. Y eso es ahora! ¡Yo cubro este lado! ¿Qué vas a hacer cuando no te quede ningún escondite? ¿Eh? No volverás a pasar por encima de mí. ¡Tengo este paso cubierto! Sé lo que pretendes y no va a funcionar. ¿Y ahora qué? Os está dejando en ridículo, idiotas. Y eso es cosa mía. ¿Qué pasa? Creía que aquí mandábamos nosotros. El terreno ya cambió. ¿Quién está gritando? ¿Ah? ¡Estoy recargando! ¡Que alguien me cubra! Le he perdido. ¡Tenemos que encontrarle ahora! ¡Yo cubro este lado! ¿Qué? ¡Ah! ¡Bienvenido al club de los rehenes! Uno de los hombres del Joker está usando a esa doctora como rehén. Tengo que salvarla sin que su secuestrador me vea.
¿Necesitáis una charla de ánimo ahora mismo? ¡Vale! Creo que vais a morir todos ahí abajo. Esta será la última voz que oigáis antes de cruzar al otro barrio y estoy muy decepcionado con vosotros. Es broma. ¡Se ha ido! ¡La he perdido! ¡Los he perdido! ¡Por favor! ¿Dónde se han metido? Ahí falta alguien. ¿Eres tú? Va, que ja no fa falta molt detectiu. A este paso me quedaré sin matones idiotas antes de que acabe la noche. ¡Hola! ¡Esbirros! ¿Podéis oírme? ¿Dónde están mis armas? Son muy importantes para mi plan. Uy, ¿sigues ahí abajo, Batman? ¡Qué pena! Agárrate. Gracias. ¿Qué hace usted en Arkham City? ¿Estoy en Arkham City? ¿Y qué diablos hago yo aquí? Me cogieron a la salida del hospital donde trabajo, me drogaron y me he despertado en un edificio de ahí arriba. La persona que dirige esto está reuniendo médicos para intentar curar al Joker. Me parece que ha tenido mala suerte. Se muere, ¿verdad? Eso parece. ¿Es malo no sentir pena por eso? ¿Y ahora qué? Tiene que quedarse aquí. Escóndase y todo irá bien. Volveré. Oráculo, soy yo. El Joker no le está robando las armas a Strange. Es Strange el que le da las armas al Joker. ¿Estás seguro? Claro que estás seguro. ¿Por qué iba a hacer eso? A lo mejor intenta controlar quién manda en las calles. Voy a investigarlo. Vale, pero ¿no deberías buscar a Ras primero? Ya lo estoy haciendo. No te preocupes, Bárbara. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol y las personas que vivan en ellas se asfixiarán por la contaminación que crean. Con el tiempo, cuando ya no quede espacio, este mundo morirá asfixiándose, y los errores del hombre serán los clavos que sellen el ataúd. Pero ese no tiene por qué ser el futuro de Gotham. Están por todas partes. Detrás de ese muro se encuentra la supervivencia de la humanidad. Una visión de un futuro basado en un asombroso descubrimiento que permitirá que Gotham resurja como Lázaro, convirtiéndose en una luz de esperanza para este mundo. ¿Te sientes intrigado? Pues acércate. Presencia el futuro de Gotham City. El corazón del futuro de Gotham late con la tecnología de Lázaro. El poder de Lázaro se bombea cada uno aportando energía però igualment n'hi ha com el Batman los guardianes mecánicos te servirán, cuidarán de ti y si es necesario te protegerán de los pecados de la humanidad. Y lo más importante, nuestro hermoso mundo sobrevivirá. Damas y caballeros, permítanos presentarles la futura Ciudad Maravilla. Este mundo está perdido. Las ciudades como Gotham crecerán hasta que el infierno surja de sus aceras y continúe hasta el cielo. Las estructuras se elevarán hasta tapar el sol y las personas que vivan en ellas. La señal del localizador sigue más allá de esa puerta.
pero parece que lleva décadas sellada. Los asesinos estarán usando otra forma de entrar. Estos deben de ser los famosos guardianes mecánicos de Ciudad Maravilla. Parece que sus obras eran muy avanzadas. Detecto una especie de cinta de memoria que usaban, casi un vídeo primitivo. A lo mejor puedo escanearlo y analizarlo. Vale. Ara el que tenim que fer és buscar aquests d'aquí. Vale. Ah, vale. Així, normal, vale. Maldita sea, los datos están incompletos. Esto es mucho más avanzado que la tecnología que debía de haber en aquella época. Parece que los datos están guardados en una memoria compartida. A lo mejor puedo conseguir la información de esos otros guardianes. I això què fa? Bueno, és una cosa de l'enigma, ja ho farem més tard. A veure... Mira, allà hi ha un robot. Aquest també el podem fer. La pregunta ara és, podem passar per aquí de baix? Sí. Que bona aquesta. Vale, jo crec que 1 o 2 més i ja està. Hòstia! No ho he vist. A veure, deixeu ja en pau el Batman. Jo entenc que estic molt bo, soc molt guapo, però pareu ja d'una vegada, no? Casi passa... Ara. Vale, si jo crec que un mes i ja estarà. Anar per aquí, potser. A veure, i això fins on porta? No sé on porta això, però no m'ha portat en cap lloc. Que passada que sou, No us canseu. Hòstia. Vale, doncs no necessitem un últim. Vale, per aquí no hi ha cap. A veure si trobem algun que no hem analitzat. A veure, per aquí hem anat, per aquí també. Aquest al final no l'hem analitzat, no? O sí?
No, aquest al final no. Ah, no, pues sí. Vale, pues té que haver-hi un aquí. No? Sí, perfecte, mira. Los vídeos de seguridad me muestran por dónde se fue la asesina. Ha debido de usar una entrada secreta. Tengo que encontrarla. Vale. Vale, espérate un momento. Parece que aquí encaja una espada. Nah, res, que som els putos El amos. protocolo 10 comenzará en 4 horas. Vale, no ens interessa ara mateix. Hòstia, ens costa pujar les escales ja, Uau. És que mira la cara. Està fatal. Bruce, puedes oírme, ¿verdad? Tienes que entrar en la luz. Tu padre y yo te estamos esperando. Te hemos echado mucho de menos. Tienes que hacerlo. Necesitamos que lo hagas, Bruce. ¿Bruce? Bruce, ¿me oyes? Tus constantes están bajando. Es como si cayeran en picado. Tienes que encontrar eso que estás buscando. Ahora mismo. ¿Cuánto tiempo tengo? Oh, gracias a Dios. No pienso adornártelo. A este paso yo diría que unos minutos. En serio, Bruce. Tienes que decirme qué quieres que haga. ¿Qué le digo a Tim que haga? ¿Sabes? Como no... Lo conseguiré. És que mira com anem, Mira, fuà. Debiste hacer caso a mi advertencia. Aquí abajo no hay amigos que puedan salvarte. ¡Basta! Hola, Talia. ¿Cómo nos has encontrado? He reconocido a tu guardia personal. Solo tenía que... seguirla. Por favor, mi señora me ha engañado. Vete. Ya me encargaré de ti luego. No hacía falta dejarte arrestar para verme, Bruce. Después de la noche que pasamos en Metrópolis. Podías haberme llamado. No he venido por ti. ¿Dónde está Ras? Se ha vuelto a morir. Necesito que le despiertes. Solo un verdadero sucesor puede comparecer ante el gran Ra's al Ghul. Mi padre siempre quiso que estuviéramos juntos. Para dirigir su ejército. Imagínatelo. Tú, yo, un mundo mejor. Tu cara. ¿Qué te ha pasado? He venido para ocupar mi lugar a tu lado. ¿Quieres convertirte en un asesino? ¿Por qué iba a confiar en este cambio? ¿Has visto mi cara? ¿Crees que no he cambiado? ¿Estás preparado para las pruebas del demonio?
Debes demostrar que estás dispuesto a segar una vida para salvar al mundo. Estoy preparado. Pues que comiencen las pruebas. Miles de guerreros han caído en su búsqueda del demonio. Los posibles sucesores han demostrado no ser nada más que unos niños, luchando contra la enormidad de la creación. He visto cosas peores. Nada puede prepararte para lo que viene ahora. El destino decidirá tu suerte. No fallaré. He escuchado esas palabras cientos de veces. Esperemos que tengas razón. Tu viaje comienza atravesando esta puerta. Empecemos. ¿Estás seguro, Bruce? Solo un hombre ha superado este calvario. ¿Intentas convencerme de que no lo haga? Claro que no, es que... Solo quiero que estés seguro. Cuando la sangre del demonio entre en acción, estarás tú solo. Como siempre. Pues que los espíritus tengan piedad. Qué bonita. Me la menjava ara mateix. Fuà. Bienvenido, detective. Soy el gran Ra's al Ghul. Ante ti se encuentra la prueba del demonio. Simplemente bebe el cáliz. És així de simple. Mira, jo només et dic una cosa, abans de veure'm el càliz i tot això. Me menjava la noia d'una manera, està tan bona, que té pinta d'estar tan bona com la crema catalana, nanos. Vaya. Vale. Bien, nota como la sangre del demonio corre por tus venas, restaurando tu salud y doblegando tu voluntad. Tu siguiente tarea es muy simple. Sígueme por este mundo y habrás completado la prueba. Pero si tocas algo por el camino, morirás. Estas pruebas demostrarán si eres lo bastante fuerte para liderar mis fuerzas, para salvar al mundo del mal que lo destruye. Ui, collons, no sabia que ens ataca... No me'n recordava això. ¿Eres tú aquel que he estado buscando, detective? Aquel que me sucederá. La sangre del demonio me ha permitido vivir 600 años. Imagínate el bien que podrías hacer con semejante don. Vaja. Sense voler tocar la cornisa. Bueno, la cornisa, no la viga, home. Si no és no, tampoc és una viga. Déu meu. No sé, bueno, deixem-nos de coses, vale? Hòstia, un altre cop.
Però què collons ens està passant, nanos? Què collons ens passa? Vale, ens té que sortir a la primera, ara. No, la primera no, ens sortirà la tercera. Perquè... Veo que tu cuerpo se debilita. La pequeña cantidad que te he permitido beber solo te mantendrá con vida unas pocas pero valiosas horas. Es hora de que tomes la decisión definitiva. Vale. Ho sabia, és que m'ho imaginava. M'imaginava que sortirien aquests. Es hora de enfrentarte a mí en persona. Completa este desafío final y la sangre del demonio te dará el don de la vida eterna. Has hecho bien, detective. Ahora ven a buscarme y a cobrar tu recompensa. Bueno, nois, deixem per aquí el vídeo d'avui. Jo crec que ha estat bastant bé, perquè si no s'allarga molt i dura 1 hora i mitja o coses d'aquestes. Així que ho deixem per aquí el vídeo i fins al pròxim capítol o episodi, com ho vulgueu dir.